Se ha llevado a cabo en el Departamento de Ingeniería del Terreno de aquí de la UPC y en particular el caso de la presa de Lechago, que hemos analizado recientemente el profesor Eduardo Alonso, el profesor Sebastián Olivella y yo misma. El estudio de presas desde la fase de diseño o durante la construcción y explotación de la presa es una de las actividades llevadas a cabo en el departamento como aplicación de ingeniería geotécnica, pero también como un campo de la investigación. Principalmente se estudian, y en particular en esta presentación voy a mencionar presas de materiales sueltos. Cada presa es única y los aspectos distintivos que las caracterizan principalmente son en función de su localización, la geología del sitio, los materiales disponibles para construir la presa, la futura explotación de la presa, por ejemplo, los cambios en el nivel de embalse, si serán frecuentes o rápidos, como es el caso, por ejemplo, de una presa dentro de un conjunto, del conjunto de una central hidroeléctrica reversible. Y otro aspecto relevante es, aunque no afecta directamente a la presa, es la estabilidad de las laderas que rodean la presa. Hay varios aspectos a analizar, entre ellos y como los principales, la estabilidad del conjunto presa-cimentación, los asientos durante la construcción y futura explotación de la presa o los arrastres de materiales. He preparado un repaso de algunas presas que en las que hemos trabajado recientemente, y me gustaría mencionar en cada uno de los ejemplos los aspectos singulares que las caracterizan. Aquí presento el caso de la presa de Beliche, construida en el sur de Portugal. Hemos analizado la presa posteriormente, después de su construcción y explotación. Disponíamos de datos tanto de los materiales como de los movimientos y otros aspectos de la presa durante su construcción y los siguientes 10 años. Es una presa de 54 metros de altura, con una sección típica, como vemos aquí, con un núcleo central impermeable y dos espaldones de escollera. La singularidad de esta presa fueron los asientos excesivos e inesperados que se midieron tanto durante la construcción como llenado del embalse como los siguientes 10 años. Aquí represento en el tiempo, en años, los asientos en este punto de aguas arriba y en este punto a media ladera del espaldón de aguas abajo. Y podemos ver, si comparamos estos asientos con la evolución del nivel del embalse o de la intensidad de lluvia representado a la misma escala, la gran correlación que existe entre estos asientos y el nivel del embalse o las fuertes lluvias. Y también es interesante destacar que los asientos en el espaldón de aguas abajo fueron de la misma magnitud que los asientos en el espaldón de aguas arriba, el cual se satura totalmente durante el llenado del embalse y está afectado directamente, cosa que no ocurre con el espaldón de aguas abajo, lo que destaca la gran influencia de las lluvias en el asiento de espaldones de escollera. Este segundo caso es la presa de Castrovido, una presa de gravedad, de hormigón, de 100 metros de altura. La problemática en este caso está relacionada con la cimentación constituida por bancos de limonita con intercalaciones de arenisca con un alto contenido de mica moscovita que reducía significativamente la resistencia a lo largo de estos planos. Trabajamos en esta presa durante la etapa de diseño y debido a la dirección y buzamiento de los planos de discontinuidad, como vemos en esta sección, estos planos determinaban la estabilidad de la presa.
Para ello hicimos diferentes estudios con el objetivo de obtener la envolvente de rotura, característica para el cálculo de la estabilidad de la presa. Se hicieron ensayos de laboratorio convencionales, ensayos de laboratorio sobre juntas y ensayos incluso in situ. Se obtuvo una gran variabilidad en los resultados, cosa que dificultó la determinación de la envolvente de rotura para el diseño de la presa. Este tercer caso se refiere a la selección de materiales. Intervinimos en el estudio de esta presa durante su diseño. Aquí vemos el valle antes de construir la presa. Digamos que esta es la ubicación seleccionada. Ahora ya se encuentra en construcción. Se pretendía construir la presa de materiales sueltos en la medida de lo posible con los materiales que se encontraban alrededor del sitio. Existía material, una arcilla limosa, un suelo de arcilla limosa de plasticidad media, idónea para el núcleo, pero los materiales de escollera para los espaldones, que interesa que sean materiales resistentes y de una relativa alta permeabilidad, no se encontraban alrededor de la presa, de manera que se construyeron con un material de relativa baja permeabilidad, lo que puede afectar significativamente la estabilidad de la presa, principalmente durante las etapas de desembalse. Nuestro estudio se centró en este análisis, en el cálculo de las presiones de agua durante desembalse. No es un cálculo fácil. Muchos de los programas comerciales que actualmente existen no calculan correctamente estas presiones, sobre todo en materiales no los más apropiados, como son materiales demasiado deformables o demasiado permeables, porque se necesita un análisis acoplado, flujo de formación, y en el departamento disponemos de un código desarrollado desde hace años que permite hacer, digamos, un análisis apropiado de este fenómeno, del fenómeno de desembalse. El caso de la presa de Canellas lo incluyo aquí como ejemplo de estabilidad, pero no de la propia presa. Esto se ha hecho en la presentación anterior, sino por los problemas que han aparecido. En el verano del 2006 apareció una grieta continua de unos 2 kilómetros de longitud. Aquí la vemos, y aquí en esta foto la línea amarilla indica la grieta que apareció y alarmó a los propietarios de la explotación del embalse, que exigían, que pedían explicar el porqué de esta aparición de esta grieta y, sobre todo, cómo proceder en el futuro en la explotación del embalse. Se hizo en el departamento un análisis para determinar el deslizamiento. Se determinó que era un deslizamiento de unos 40 millones de metros cúbicos, y analizamos las causas reproduciendo la historia de embalse, de la evolución del embalse en el tiempo y lluvias, incluyendo unos 10 años, incluyendo la geometría, y se pudieron determinar las causas y hacer análisis para la predicción del comportamiento del deslizamiento y las posibles soluciones para estabilizarlo. Finalmente, presento aquí la presa de Lechago. En este caso, la problemática apareció con la cimentación. Aquí vemos, esta es la presa, ya se ha construido. Aquí vemos una sección del valle. La singularidad es esta asimetría. Esta parte está formada por pizarras alteradas, pero de una resistencia y rigidez relativamente alta, en comparación a este banco de un suelo aluvial blando, muy deformable, lo que llevó a un diseño de presa fuera de lo común. Aquí la vemos con unos espaldones muy anchos para evitar así roturas que
llegaran a la cimentación esta cimentación blanda de resistencia relativamente baja. Todos estos estudios han permitido avanzar en la investigación de forma paralela y, en particular, el departamento se ha centrado en el estudio del comportamiento constitutivo de los materiales. Aquí voy a presentar los avances realizados durante la última década en el comportamiento de la escollera. Se han realizado varias tesis doctorales, experimentales y numéricas, por Oldekov, Chávez y otros. Y estas tesis experimentales utilizaron el material extraído del río Pancrudo, que es el mismo material utilizado para la construcción de los espaldones de la presa de Lechago. Esta fotografía es la presa en construcción. Aquí vemos el núcleo, los filtros y esta escollera. Esta fotografía indica el afloramiento de pizarras cuarcíticas utilizadas, que una vez excavadas tienen esta granulometría que puede ser ensayada en el laboratorio. El objetivo de todos estos estudios inicialmente fue identificar identificar correctamente los fenómenos de deformación de la escollera. Se sabía que la escollera, su respuesta está principalmente determinada por el fenómeno de roturas de partículas, y que la rotura depende de la resistencia de las propias partículas, de la granulometría, de la forma de las partículas y el tamaño, del nivel de tensiones y de la humedad relativa. Gran parte de la investigación se centró en identificar correctamente y claramente el fenómeno del efecto de la humedad relativa sobre el comportamiento de las escolleras. La idea es que para ello, se han desarrollado celdas de laboratorio con control de humedad relativa. La idea es que la humedad relativa del aire, del ambiente, entre las partículas de escollera, la humedad relativa es una medida del contenido de vapor de agua, lleva a la condensación de agua en las grietas de las partículas, lo que induce la propagación de las partículas y de la grieta, y entonces la rotura de las partículas. Aquí vemos una fotografía de la primera celda desarrollada, una celda hidrométrica con control de humedad relativa y medida de tensión horizontal, de unos 30 centímetros de diámetro y 50 centímetros de altura, un tamaño necesario para poder ensayar las partículas de escollera. Los resultados que se observaron están indicados en este gráfico. Esto es la tensión axial, deformación axial, y las diferentes curvas indican curvas de deformación a diferentes humedades relativas. Vemos como la más compresible corresponde a esta línea roja para una humedad relativa del 100%. La muestra no está totalmente saturada de agua, simplemente es el contenido de vapor de agua en el aire. Vemos cómo esta rigidez aumenta a medida que disminuye la humedad relativa. Si seguimos, por ejemplo, la línea verde para una humedad relativa del 36%, vemos que si bajo una tensión determinada, en este caso casi de 2,5 megapascales, la muestra es saturada, el aire pasa a tener una humedad relativa del 100%, la muestra colapsa, se deforma a tensión constante y alcanza la línea de compresión asociada a la humedad relativa del 100%. Este comportamiento es típico, ya se había observado en suelos, pero el fenómeno causante de esta deformación o de este comportamiento es bien distinto entre escolleras y suelo. Una vez identificado el fenómeno, se ha modelado
basándose fundamentalmente en la teoría de fractura lineal, que como sabéis determina que las fracturas se propagan cuando el factor de intensidad de tensiones, que depende de la geometría de la fractura, de la tensión y del modo de carga, supera una propiedad del material, que es la tenacidad. Sin embargo, existen diferentes factores que llevan a una propagación de la fractura, incluso cuando este factor de intensidad de tensiones es inferior a la tenacidad. Y uno de los factores es la presencia de agua, porque ésta actúa como un elemento corrosivo. Y cuando la propagación de fracturas por debajo del factor, cuando el factor de intensidad es inferior a la tenacidad, se llama propagación de fractura subcrítica, se observa una propagación de la fractura a una cierta velocidad, y esta velocidad se puede relacionar con la humedad relativa, como indica esta fórmula, de manera que podemos modelar este fenómeno. Interesa mejor trabajar siempre con variables tensionales, y la humedad relativa no lo es, pero existe la ley psicométrica que nos permite relacionar la humedad relativa con la succión, que sí que es una variable tensional, que es la que nosotros utilizamos para la modelación. Oldekop y Alonso en el año 2000 desarrollan un modelo constitutivo basado en estos fenómenos, un modelo constitutivo elastoplástico, que básicamente define la deformación de la escollera por dos fenómenos. El primero es el que actúa de forma instantánea cuando se aplica tensión, y esta deformación es debida a la reordenación de las partículas. Y el segundo fenómeno está asociado a la rotura de partículas, depende del tiempo y de la humedad, como hemos visto en esta explicación previa. De manera que el modelo es capaz de determinar primero un rango elástico, una deformación instantánea debida a esta reordenación, y una deformación debida a la fracturación de las partículas, que depende de la humedad. Cuanto menor es la humedad, más rígida se comporta la escollera, y cuando hay cambios de humedad podemos simular el colapso. A medida que las partículas se van fracturando, cambian su granulometría, el proceso de reordenación que ocupan los poros más pequeños tiene lugar en todo momento. Con este modelo ha sido formulado e implementado en el código Codebray que mencionaba anteriormente, que es capaz de resolver problemas totalmente acoplados y hidromecánicos. Y con este programa simulamos el caso de la presa de Lechago, que ya os he mencionado anteriormente. Simulamos todas las etapas de construcción. La presa actualmente está construida, pero aún no se ha llenado el embalse. Vemos aquí la variación de la altura de la presa en el tiempo. Estas paradas de la construcción corresponden a la precarga que se llevó a cabo en el espaldón de aguas abajo, con el objetivo de mejorar las propiedades geotécnicas de esta capa de suelo blanco de la cimentación, y con el mismo objetivo se llevó a cabo una reducción del nivel freático mediante la instalación de pozos. Tanto la precarga como la reducción del nivel freático se incluyeron en el modelo. La presa fue instrumentada, se instalaron piezómetros, medidas de asiento y medidas de tensión total, tanto en el cuerpo de la presa como en la cimentación. Primero de todo, tuvimos que calibrar los parámetros. Como os he comentado, el material de escollera ha sido extensamente, el material que se utilizó para la presa de Lechado ha sido extensamente estudiado en el departamento, de manera que, utilizando el modelo de escollera que he comentado del Oldekop y Alonso, se calibraron los ensayos. Son ensayos algo peculiares.
pero como los que he mostrado anteriormente, se carga la muestra a una humedad relativa constante, se satura y saturada se continúa con la carga. Estos tipos de ensayos son muy interesantes porque permiten calibrar todos los parámetros de compresibilidad del modelo. En cuanto a la resistencia y el comportamiento a corte, necesitamos ensayos triaxiales que también se efectúan a diferentes humedades relativas, porque la resistencia obviamente también depende de la humedad relativa del ambiente. También se calibraron los parámetros de la arcilla del núcleo, ya con ensayos convencionales que también incluyen control de succión y saturación, y los materiales de la cimentación no fueron expresamente ensayados en el departamento y se utilizaron los ensayos de laboratorio in situ llevados a cabo durante el periodo de diseño de la presa. Con todo ello, con estos parámetros, simulamos la construcción. Aquí vemos la sección, se simuló la sección central de la presa. Estas líneas horizontales indican las capas que simulan la propia construcción. Incluimos también todos los materiales de la cimentación y aquí vemos los dos pozos que utilizamos para simular la reducción del nivel freático. Obtuvimos los resultados en cuanto presento aquí los resultados de deformación volumétrica y desviadora plástica. Vemos la concentración de deformación plástica en esta zona del espaldón de aguas abajo. Esta capa corresponde a este suelo aluvial blando y la plasticidad se concentra en esta zona de aguas abajo debido a la precarga y a la reducción del nivel freático que no se llevó a cabo en el espaldón de aguas arriba. Desplazamientos y otros resultados. Lo interesante es que pudimos comparar los resultados obtenidos con las medidas in situ. Aquí represento algunos resultados, corresponde a este periodo de tiempo. Aquí indica la variación de la tensión vertical en estos dos puntos, ubicados en el espaldón de aguas arriba, junto al núcleo. Los puntos o los rectángulos y los triángulos indican las medidas y las líneas continuas los resultados. El modelo vemos que es capaz de reproducir correctamente la evolución de la variación de las tensiones. Sin embargo, la diferencia de los valores observados entre este punto y este no son tan grandes como las medidas. Esta diferencia es debida a la mayor deformabilidad del núcleo, que cuelga de los espaldones, de mayor rigidez. Para el cálculo, estos dos puntos están demasiado cerca como para poder reproducir un cambio tan importante como el que indican las medidas. Pero la evolución y el efecto del llenado, así como de las lluvias, está correctamente seguido por el modelo. Vemos aquí los desplazamientos verticales para estos puntos. De nuevo, la evolución de los asientos se reproduce correctamente, aunque se sobreestima ligeramente. Vemos también asientos verticales, aquí ahora para el núcleo. Y finalmente, presiones de agua en la cimentación, que se mantuvo saturada durante toda la construcción. Vemos aquí el efecto de la reducción del nivel freático. Y las presiones en el núcleo, que siempre son interesantes. Las medidas indicaron presiones positivas en la parte inferior del núcleo. También se midieron presiones positivas en los cálculos, aunque se sobreestimaron ligeramente. De hecho, podemos obtener presiones de agua parecidas si comparamos las medidas con los resultados después de 2 meses, es decir, después de un periodo de disipación. Esta sobreestimación de las presiones tiene fácil arreglo, indica que hemos probablemente introducido una permeabilidad del núcleo demasiado baja. Es el valor que obtuvimos en el laboratorio. Probablemente la permeabilidad en campo es mayor, pero quisimos mantener todos los datos, los parámetros calibrados previamente para el análisis de la presa.
Finalmente, pues como conclusiones, se ha modelado el comportamiento de la presa del Lechago, incluyendo todos los materiales. Es importante una buena caracterización de los materiales mediante ensayos de laboratorio o ensayos in situ, y se necesitan modelos constitutivos que sean capaces de modelar estos comportamientos. Y bueno, se ha puesto esmero en simular todas las etapas constructivas y los resultados de la modelación mediante la comparación de ellos con las medidas en términos de tensión vertical total, desplazamiento y presión de agua, pues han dado resultados satisfactorios. Muchas gracias por su atención.